Comenzamos con Banco Macro, este banco que su estructura accionaria está con 36% mayoritarios como Delfín Carvalho, Los Britos, etcétera, etcétera. Lancés tiene un 29%, ADR, es decir, cotiza en Nueva York 24% y accionistas locales 11%. Tiene 80% de las sucursales del interior de la Argentina, 14% de las sucursales en la provincia de Buenos Aires y 6% en, en Buenos Aires, en Ciudad. Es agente financiero en 4 provincias: Salta, Misiones, Jujuy. Y bueno, acá, ¿qué más? Se dedica a banca a individuos, donde paga sueldo en un 38%, banca a empresas, banca corporativa, banca a gobierno y banca a finanzas, ¿no? El banca a gobierno son las 4 provincias que actúa como agente administrativo de esas provincias. Y como siempre, yendo al informe de BCRA, donde bueno, acá vemos que los mayoristas están dados por Carballo y el fideicomiso de Jorge Horacio Brito. Eh, Tenemos que el apalancamiento es menor al sistema porque paga sueldos, ¿no? Principalmente, así que debe tener más o menos eh, la guita disponible para eso. Ya vimos que un 38% es en jubilaciones, en sueldos. La tasa implícita está acorde, o el spread de la tasa implícita está acorde a lo que es el sistema. Vamos a los resultados. El ejercicio 2023 sacaron un saldo positivo de 56.263 millones, siendo un 133,2% mayor al 2022. El segundo semestre del 2023 en particular dio 44.161 millones, un 394,2% superior al segundo trimestre del 2022, principalmente por mayor posición en moneda extranjera impulsado por bonos duales. Sí, es bastante la diferencia. Los bancos están, y en el tercer trimestre también van a estar muy por arriba de lo pactado, uno impulsado por inflación y otros por bueno, las tasas de interés, ¿no? Que no sé hasta dónde pueden llegar a crecer, y más los bonos duales que gana es un win-win por ahora, ¿no? Es decir, o están en el dólar o están en la inflación. Bien, acá está la diferencia: es 44.161 millones contra un trimestre de 8.935 millones. Está dado por esta diferencia: 19.399 millones en diferencia de cotización de oro y moneda extranjera, y este año da 121.220 millones. Bueno, aspectos destacados: desde el 31 de mayo se reparte dividendos con un total de 346,7 millones de nominales pagaderas en bonos de la Nación Argentina, TA24, a una relación nominal de 0,09 por cada valor nominal. Hasta el 1 del 9 se repartieron un equivalente de 124,3 por acción, que supera el 10% de la cotización de hoy, así que es muy buen dividendo por ahora y queda uno. El 18 del 5 se adquirió la empresa de comercio interior, que se dedica al agro, por un total de 5,22 millones de dólares. Primero, vamos a resumen acá. Bueno, van a pagar 57,8 millones de nominales. El cálculo de los nominales lo tengo en Excel. Este es el precio del TA24 y el precio o los pesos por acción que se reparten según el precio del nominal 24 es 20,33, porque bueno, se hace la multiplicación, se divide por el valor que se va a repartir o la cantidad, y se obtiene los pesos por acción a distribuir, o sea, se divide por la cantidad de acciones. Estos son los total de pesos a distribuir haciendo la cuenta. Es decir, esto por esto nos da esto, dividido la cantidad de acciones de BMA, nos da 20,33. Es decir, lo que tiene. Como acá el 9 del 6 dio 27.190, el 3 del 7 29.345, el primero del 8 31.150, y por eso se va aumentando, lo cual nos da 124,3. Lo de comercio interior, me olvidé, porque hay que agregar una cosita. Tenemos que se vendió a 5.200, a 5,21 millones de dólares,
5.218.800, y para medir el pasivo que surge de esta transacción, la entidad realizó una proyección de ingreso futuro de la sociedad, descontando a la tasa propia del negocio, lo cual determinó a la fecha una adquisición que asciende o sea, lo que terminó pagando es menos de 3 millones de dólares de los 5,22. El margen de bruto de intermediación financiera es de 228.800 millones de pesos, siendo una suba interanual de 3,1, es una suba marginal comparada con los otros bancos. Los ingresos por intereses se destacan títulos públicos, obviamente, 49,2% de la ponderación, suben 481,5% por mayores tasas y mayor pago de interés. Personales 10,6 del total, bajan un 9,5, y por cambio de intereses a valor razonable, esto de los títulos, bajan un 72,5. Egresos por intereses, se destaca la suba del 123% en plazos fijos, que es el 90,7% de los egresos por intereses. El margen por intermediación de comisiones da 53.611 millones y sube 4%, donde comisiones por obligaciones suben 5,6%, y las comisiones por operaciones al exterior suben 149,6%. Banco Macro está muy ligado al agro, de hecho en banca cooperativa es el 30%. Bien. Chuchu. Yendo a la página 89 y 90, tenemos que los márgenes crecen por títulos públicos, bajan en personales, bajan por suben por tarjeta de crédito, y bajan por intereses de ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva activos financieros de 153.102 millones. Esto se da por los pases repos que había más el año pasado contra este año. O las LEVAC todavía más. El margen de interés por comisiones, se destacan las vinculadas por obligaciones como ingreso, y se destacan, como dije anteriormente, las comisiones por operaciones de exterior y cambios, ¿no? Que suben de 136 millones de pesos a 340 millones de pesos. El resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable da un saldo a favor de 63.267 millones, subiendo un 97,4% por suba de tasa de referencia. La diferencia de moneda extranjera y oro, esto es lo rutilante y lo que saca chapa este trimestre Banco Macro, que da 121.200 millones, lo imputan acá, otros lo imputarán a otros títulos públicos, intereses por títulos. La cuestión es que esto sube 525% por posición positiva en moneda extranjera, los bonos duales, ¿no? El saldo de otros ingresos y egresos da 51.761 millones, y aumentando este déficit negativo es 44,8%. Bueno, los títulos a valor razonable, acá vemos una diferencia que va de 9.786 millones a 59.920 millones. Viendo otros ingresos y operativos, los ingresos se reducen 2.000 millones de pesos, principalmente por otros, y en otros gastos operativos hay más pago de impuestos sobre los ingresos brutos. Moneda extranjera, ¿verdad? Bueno, diferencia de moneda extranjera pasa de 18.446 millones a 120.602 millones, y está dado por esto. En la página 87 tenemos los saldos en moneda extranjera, donde hay una diferencia de 300.000 millones en títulos de deuda hasta valor razonable con cambio de valor al resultado. Estos 578.000 millones aproximadamente de pesos, 508.000 son de bono de Estado en moneda dual, es decir, casi todos los títulos, o más del 80% de los títulos en moneda extranjera está dado por este bono dual o LEDIP. El cargo por incautabilidad es de 9.826 millones, un 177% mayor al año pasado. El ratio de cartera irregular sobre cartera total sube de 1,25 a 1,37, tiene valores bajísimos comparado con todo el sistema.
por aumento de la cartera irregular. El sistema está en 2,5, así que está que la mitad tiene, que aumentan solo un 5%. La ratio de cobertura es de 146,05 y el año pasado era 159,62. Viendo los niveles de cartera, tenemos lo siguiente, bueno, es la cartera irregular de lo que es el consumo, sube 5%, y la cartera comercial, que es 5 veces menos que el consumo, baja un 5%. Bueno, acá está dado lo demás. Las aplicaciones de este trimestre fueron más que los anteriores 5, un 0,19 de aplicaciones de préstamos, es decir, que hay una vaga, ¿cómo se dice esto? Reactivación en pedido de préstamo. Ahora igual va a haber unos nuevos préstamos en este trimestre, sobre todo eleccionario, a tasa, bueno, preferencial, ¿no? A diferentes pymes y a, y a monotributistas. Los gastos de administración dan 31.614 millones, una suba de 10,3%. Los beneficios del personal dan 59.736 millones, subiendo 3,9%. La ratio de eficiencia está muy baja, 23,4%. El año pasado era 31,2%. La dotación es de 7.797 empleados, baja un 1,6%. Es uno de los que menos desechan empleados, ni que, bueno, y tiene sucursales por todos lados y las mantiene también. A pesar de, o sea, la transformación digital está, pero mucho más ralentizada que los demás. Bien. Vamos a ver. Perdón. Tenemos los gastos de administración. Que bueno, las remuneraciones aumentaron porque ya que se anticiparon la inflación, alrededor de 1.300 millones, y los gastos de administración suben a honorarios por directores y síndicos de 1.175 millones a 2.528, esto por reestructuración del directorio. Bien, lo que es beneficio, el ratio de eficiencia baja de 32,7, esto es de derecha a izquierda. De izquierda a derecha, digo, de 32,7 a 21,7, es decir, 1.100 puntos básicos, y en el acumulado está alrededor de 800 puntos básicos. Los préstamos suman 969.100 millones, bajando 7,8. Se destacan tarjetas de crédito que bajan un 8,9 y préstamos personales que bajan 32,8. Los préstamos en moneda extranjera, que es el 6,6%, suben 11,4%. Esto es por, bueno, préstamo, comercio al exterior, comercio exterior principalmente. El market share de préstamo es 7,8. Los activos del sector público suben 9% y su posición está en un pico, 22,4%, el año pasado era 19%. Los depósitos son en 1.902,8 billones de pesos y suben 2,9%. Los plazos fijos, ese 49,2% del total, suben un 27,7%. Los depósitos de moneda extranjera, que es el 12,5% del total, disminuyen 8,6%. El market share de depósitos en el sector privado es el 6,5% del total del sistema. Bueno, acá vemos que baja lo que es tarjeta de crédito, baja los personales, lo único que sube los documentos a primera firma o a única firma, un 26%, como le pasa a todos los bancos. Moneda extranjera es un 7% del total y sube un 11%. En cuanto a la exposición del sector público, es un 22,4%, cuando bueno, el año pasado en 19 venía bajando, pero hay mayor otros que vendrían a ser los repos que se incrementaron bastante. En el fondeo tenemos que el peso sube un 5%, en el total sube un 3% y baja en moneda extranjera un 9%. Y viendo 18, 19.
Tenemos el préstamo al sector privado, hay una baja tremenda. Total de depósitos se mantiene así medio derruchando, o sea, sube con respecto al trimestral, pero y respecto al anual también, la calidad de cartera sigue saludable. Y, y en la composición en activos tenemos 1.307,4 billones que son del ELIX y títulos públicos. La exposición al sector privado, como ve, acá hay una pancita que se nota. El ROE es el 15,5%, el año pasado era el 7%, el ROA es 3,9%, el año pasado era 1,7%, el margen de interés neto anualizado es 35,9%, en 2022 era 23,8%, la tasa real activa es menos 11,9% y la pasiva 20,9%. Esto se incluyen todos los elementos de activos financieros y pasivos financieros. En el segundo trimestre fueron 14,5% y 21,9%, es decir, la pasiva, la que el banco debe, es decir, el que deposita, porque acá incluyen las cuentas corrientes que no devengan casi nada, por eso es tan inferior a la real. La ratio de capital es 35,9, bajó bastante con respecto a lo que venía en torno a los 40%. La cobertura de liquidez, que es decir, liquidez altos, high quality, activos líquidos, contra lo disponible o lo requerido, es 255%, es decir, lo que se cumple más de 3 veces y media lo que tiene disponible. El segundo trimestre del 2022 era 233%. ¿Dónde vemos eso? En la disciplina del mercado, donde tenemos a partir coeficiente de cobertura de liquidez, donde bueno, está por encima de las 3 veces. Tenemos el capital TIER y el registro de capital que baja en promedio 5 puntos, 4 puntos porcentuales. Esto dado por el capital total, total de activos ponderados a riesgo, por la suba eso. Y ¿qué más acá? El margen de interés neto, que lo tengo por aquí. Margen de interés neto. Bueno, el retorno sobre activos, acá es bastante la diferencia, al igual que el retorno de activos en este trimestre. Ahora sí vamos al margen de interés neto, perdón. Tenemos 25,1% en pesos, se mantiene en 25,5% el total, 24,8% en pesos ahora, 25,1% era antes, y en dólares es un 7,4%. Como se ve, la tasa real en dólares es positiva, el año pasado era negativa, y la tasa en pesos es negativa. Bueno, esto dado por obligaciones negociables, operaciones de pase que tienen menor tasa de interés que lo demás, etc. Bueno, esto es importante, se llegaron a un acuerdo de compraventa con el Banco Itaú Argentina, Itaú Asset Management y Itaú Valores Sociedad Anónima, fijando un precio de $50 millones y un monto adicional por el ajuste obtenido por esos activos desde abril de 2023 y la fecha de firma del contrato. Es decir, se tiene que hacer una reclasificación del balance para ver cuánto se paga por el rendimiento que dio Itaú en el último trimestre. Para mayor detalle, tenemos bueno, las 3 acciones, los 3 activos o las 3 empresas, y solo para operaciones, la aprobación de operación se espera la aprobación de operación por parte del Banco Central de la República Argentina, que todavía no está dada, pero es solo para operaciones en la República Argentina. Los activos líquidos suben de 90% a 95%, la solvencia baja de 32,7% a 30,5%, el valor del libro es 1.161,7%, la cotización es 1.888,45%, la capitalización bursátil es 1.207,5 millones, la ganancia por acción 87,92 y el PER promedio está abajo, esto dado por ajustes por inflación que suelo hacer.
bueno, esto es lo del tercer trimestre, cuarto trimestre, lo que hizo en este medio año, 155,39, 1171, no, entonces nos equivocamos, 1845 es 12,15, así que ahora corregimos. Y una cosa más, sigue estando bajo con este aumento el price earning. Lo único que estuvo muy bajo es en la época de pandemia, donde había una incertidumbre total, pero había un EPS estratosférico, o sea, volaba. Eh, ha llegado a $95, hoy están en, bueno, casi 4 veces menos, o 3 veces menos, o más de 3 veces menos, 26,06. Es todo, gracias.